a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén. Estamos muy felices y muy contentos de estar aquí nuevamente con todos ustedes, con temas muy apasionantes que a todos de alguna manera nos pueden servir. Pero para comenzar, le vamos a dar la bienvenida a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola Blanca, buenas tardes, buenos días. Muy bien, gracias, gracias. Espero que tú también y espero que todas las personas que están viendo el video, que nos escuchan, se encuentren bien también. Y bueno, Blanca, pues otra semana más hablando de estos temas que nos ayudan a todos a crecer, que nos aportan y sobre todo, Blanca, es poner un granito más de arena para tratar de mejorarnos a nosotros mismos, ¿eh? Porque como lo hemos visto en los otros programas, muchas veces queremos mejorar el mundo, pero pues en donde que hay que mejorar es en uno mismo y eso se va a irradiar precisamente en el mundo que estamos experimentando. Y para eso el tema del día de hoy, Blanca, ¿cuál es el sufrimiento del mundo? Que realmente, como lo vamos a ver, son varios puntos, no es uno solo, son varios puntos, pero al final vemos que todo se resume a una sola parte. Pero bueno, eso lo vamos a ir desmenuzando ahorita en el transcurso del programa, Blanca. Así es que, mira, quisiera empezar con un punto de los que comentaba, y es el sufrimiento del ser humano porque desde muy pequeños nos empiezan a enseñar que hay una separación de nosotros con todo lo demás, con todo nuestro entorno y sobre todo empezamos a darnos cuenta o así lo vamos percibiendo que hay una separación de lo que yo creo ser, es decir, este cuerpo, estos pensamientos, esta mente, esto con una parte espiritual que sería pues el espíritu, vaya, que realmente ese es el ser que somos, que es un ser eterno, y eso no nos lo enseñan, esto uno lo va descubriendo conforme uno va avanzando en la vida, y desde ahí hay una separación. Y por eso entramos en este mundo que es un mundo de polaridad, que es un mundo de materia, por eso se da esta separación. Cuando nosotros avancemos en nuestro camino evolutivo y ya no tengamos que venir acá para experimentar como ser humano, pues ya no hay esa separación. Pero mientras estemos aquí, Blanca, lo vamos a experimentar y lo vamos a ver en todo. Desde ahí empieza, ahora sí que el primer punto o donde surge todo, donde nosotros vamos sintiendo estas emociones de sufrimiento porque nos sentimos separados de la fuente creadora o el nombre que le quieren poner, si le quieren poner el nombre de Dios, y nos empiezan a hacer creer y a meter estas ideas que nosotros somos un ser separados de esta fuente creadora o este Dios, y así nos lo dicen, ¿eh? En muchas religiones o en muchas filosofías incluso de este Dios separado que está en otro lugar, menos dentro de nosotros. Ahí empieza la raíz de todo. Pero bueno, como decía Blanca, son varios puntos. Para irle dando seguimiento a lo demás, me gustaría que tú abordaras un poquito más esto desde tu percepción, desde tu punto de vista, Blanca. Sí. Mira, hermano, fíjate que se me hace muy importante mencionar que desde pequeños a nosotros nos van dividiendo, sin quererlo, nos van fragmentando. ¿Por qué digo esto? Fíjate, cuando somos pequeños y somos muy emocionales, por ejemplo, luego la gente, cuando tú lloras, a ver, no estés llorando, a ver, no, o te enojas, a ver, no seas enojón, o esto, hay, cuando nos están separando de las emociones, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque precisamente para darnos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que somos, Héctor. Las emociones que nosotros tenemos, como también están unidas a nuestros pensamientos y están unidas a nuestro cuerpo físico y también están unidas a toda esa parte espiritual que ya somos, pero que no podemos reconocer o no podemos identificar porque desde pequeños nos están haciendo esa separación, no nos permiten sentir de alguna manera lo que ya somos. Esto se me hace importante, Héctor, porque es precisamente
cuando nosotros empezamos a identificar eso que nosotros somos, esa parte cuerpo que yo soy, pero también esa parte emocional que yo soy y también esa parte mental que yo soy, también esa parte energética, espiritual que ya soy, entonces empiezo a unificarlo. Y lo que muchas veces sucede es que más bien están separados. Por eso es muy difícil para muchas personas creer en algunas energías o es muy difícil creer que puedes hacer grandes cambios en tu vida porque estás separado y nada más piensas que nada más eres este cuerpo físico y ya, hasta ahí. Y no es así, Héctor. Por eso este tema se me hace muy importante que se comprenda y que se entienda cómo tenemos que ir unificándonos, reconociendo y aceptando el ser que nosotros somos, con pensamientos, con emociones, con sentimientos y la parte física que ya somos. Es algo que se me hace importante que desde ahí se comience a entender cómo nos vamos separando poco a poquito. Ahora bien, fíjate, muchas veces con esta separación nos cuesta mucho trabajo relacionar nuestros pensamientos con nuestras emociones, Héctor. ¿Por qué lo digo? Fíjate que les comparto a todos ustedes, hubo un momento en mi vida en donde yo tenía que tomar una decisión importante. Mi pensamiento, y es literal lo que les estoy comentando, en mis pensamientos yo sentía que tenía que hacer algo, pero en mis emociones, en el corazón, yo sentía que tenía que hacerlo diferente. Nunca en mi vida yo había sentido, Héctor, lo que es la separación de mi mente con mi corazón hasta ese momento, porque literal era una lucha entre lo que yo creía en mi pensamiento y lo que yo sentía en mi corazón. Ahí para mí fue muy claro cómo realmente estamos separados, porque no soy la única persona que le pasa, solo que luego no nos damos cuenta. Ahí se ve muy claramente con este ejemplo que te comparto y que les comparto a todos, lo que es la separación, Héctor. Tiene que haber una conciencia de unidad, porque cuando yo comprendo que estoy unida como un ser físico, como un ser energético, como un ser espiritual, con pensamientos y emociones unificadas, entonces puedo tomar mejores decisiones y entonces puedo hacer grandes cambios en mi vida. Héctor, se los comparto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, Blanca, fíjate, es este ejemplo que pusiste, yo creo que sí, a todos nos ha pasado que cuando estamos en una situación, sobre todo cuando tenemos que tomar alguna decisión y que es un poco difícil para, pues, para nosotros y para, vaya, para nuestra vida, nuestro futuro, qué sé yo, sí nos ha pasado, porque yo también lo he vivido, Blanca, que mentalmente yo pienso y tomo una decisión desde la mente, desde la parte racional, digo, creo que tengo que hacer esto, pero la parte del corazón nos lleva por otro lado y nos dice como que no, por ahí no. Entonces, estamos en esa lucha interna, porque es una lucha entre esta parte de la intuición y esta parte racional, ¿sí? Es decir, la mente y el ser, por decirlo de alguna manera, y ahí está lucha interna. Entonces, la verdad es difícil porque ahí se da uno de los sufrimientos que estamos diciendo, que es la separación. Y como bien lo decías, cuando uno está, digamos, más íntegro y está más en equilibrio, es más fácil tomar una decisión porque ambas partes como que se unifican, estamos en equilibrio y ya sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos o cuál es la decisión que hay que tomar, perdón. Entonces, sí, esto es importante. Esto que estábamos diciendo de que ahí se da la separatividad o la separación, como bien decíamos, desde niños, desde pequeños, ahí es cuando empiezan los juicios, Blanca. Como yo me veo separado de los otros, empiezo a verlos
y a juzgar y a criticar lo que yo veo en el otro o en lo que veo en mi alrededor, lo que está sucediendo. Porque como yo me veo separado, pienso que yo no soy parte de eso que sucede, que soy algo externo y no. Todos somos parte de este mundo que estamos componiendo, que estamos complementando. Pero como creemos que somos separados y nos vemos a distancia, el juicio de la mente empieza a señalar a todos los demás y empezamos a juzgar todo lo que vemos delante de nosotros, que si esto es bueno, que si esto es malo, este está bien, aquel está mal, o sea, empezamos con los juicios y empezamos a catalogar todo como bueno o como malo. Y eso hace, Blanca, que la separación se vaya haciendo aún más grande, más grande. Pero lo peor, Blanca, que la separación la estamos haciendo dentro de nosotros. Esa separación, lo que decíamos ahorita, ¿no? De la parte de la mente y la parte del corazón y estar en el equilibrio, es como que si las fuéramos separando cada vez más. Y de lo que se trata es ir a la inversa, es decir, ir unificando para encontrar nuestro centro. Y para esto, pues hay que empezar a darnos cuenta cómo nosotros vamos criticando y juzgando a las personas y lo que nos va sucediendo, ¿eh? O sea, cuando nosotros vemos una situación y luego le estamos juzgando o criticando, ay, mira, esto que está sucediendo, qué horrible está, desde ahí estamos con juicios. Para empezar, todo lo que sucede, Blanca, desde la parte más elevada, desde la parte espiritual o de la parte de la creación, todo lo que sucede tiene una razón de ser, todo tiene una sabiduría de trasfondo que nosotros muchas veces no podemos comprender. Pero eso que está sucediendo es porque de alguna manera tenía que suceder así. ¿Para qué? Para un aprendizaje de todos los involucrados. Pero como empezamos a criticar y empezamos a juzgar eso que estamos viviendo, que estamos experimentando, estamos cada vez separando más. Y además, algo que creo también que hay que entender, Blanca, es que cuando nosotros vemos una situación que no nos gusta, que nos mueve emociones densas, digamos, porque no vamos a empezar a dejar de catalogar las cosas como buenas o malas, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Sino emociones densas y que nos causan daño de alguna manera. Cuando vemos alguna situación y no estamos de acuerdo con eso, en lugar de criticar y de juzgar, mejor vamos a verlo como una experiencia de aprendizaje. Es decir, ¿para qué yo estoy viviendo esto que se está presentando ante mí? Porque yo no soy esa experiencia que se está presentando. Yo la estoy experimentando en esta vida, en este cuerpo, con esta mente, con estas emociones, pero yo no soy el ser que está experimentando eso, más bien soy el que observa eso que está sucediendo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, Blanca, todo lo que sucede no es para que la vida nos esté machacando, no, esté contra nosotros, para que nos haga sufrir, no, es para un aprendizaje mayor, para nuestra propia evolución. Y ahí más bien es nuestra percepción la que lo ve como que es contra nosotros, para un castigo, para que suframos, no, es para un aprendizaje. Y desde ahí viene el cambio de percepción, porque lo que estamos haciendo es empezar a entrar en este equilibrio para ver las cosas de una manera diferente. Y bueno, ¿tú qué nos podrías compartir más o menos a este respecto, Blanca? Sí, mira, todo esto que comentaste, Héctor, es muy, muy importante que se vaya comprendiendo, porque precisamente empezamos a juzgar todo lo que acontece o todo a todos los demás. Pero fíjate, hermano, que algo muy importante es que juzgamos precisamente porque no aceptamos. Es decir, primero tiene que estar la aceptación en nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa aceptación hacia nosotros mismos, entonces no aceptamos lo demás y a los demás. Y por lo tanto, lo que hacemos es juzgarlo, criticarlo y estar nada más ahí viendo qué es lo que pasa, pero de una manera negativa.
Y esto creo que es importante que se entienda, Héctor, porque la aceptación es lo que me va a hacer aceptarme a mí primero que nada, aceptar a los demás y aceptar las cosas que suceden en mi vida, pero no con resignación, no, sino como aceptar de algo que tú dijiste y que es muy importante que se comprenda, como un aprendizaje. Es decir, esto, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué lo estoy viendo? ¿Para qué se está manifestando? Y cuando yo lo comprendo, entonces me voy a dar cuenta que lo único que está pasando en mi vida es que necesito hacer algunos cambios, necesito ver las cosas de diferente manera, es decir, son aprendizajes y no me los estoy tomando como algo personal o no lo estoy tomando como si yo fuera un juez para decir que está bien y que está mal. Y creo yo que eso es importante, porque precisamente estábamos hablando de lo que es el sufrimiento. Cuando nosotros no podemos aceptar, cuando nosotros no nos podemos aceptar, claro que hay sufrimiento, porque no nos sentimos bien, porque no nos sentimos en armonía. Y cuando nosotros estamos criticando a los demás, pues claro que tampoco va a estar bien, porque va a estar esa energía de juzgar, de criticar, de malestar. Y entonces, aparte de que hay sufrimiento, fíjate, no hay aceptación, pues por supuesto hay una gran separación. Y con esto quiero decir, hermano, que cada vez que nos separamos más, el sufrimiento va a ser más grande, porque olvidamos que todos somos una unidad y que no estamos aquí para decir que está bien y que está mal. Estamos aquí para aprender, para unificarnos como humanidad y para que avancemos todos en una misma dirección, que es el camino del aprendizaje y de la evolución. Hermano, ¿cómo lo ves tú? Sí, tocaste un punto muy importante, Blanca, muy importante, que fue la aceptación. Y sí, era algo que yo también quería comentar, qué bueno que lo tomaste, porque la, como tú lo estabas comentando, esa falta de aceptación hacia lo que sucede, y bien lo dijiste, no como resignación, sino verlo como un aprendizaje. Porque si lo vemos como con resignación de que esto que estoy viendo no lo acepto y lo rechazo, desde ahí ya estamos entrando en una emoción de sufrimiento, porque no aceptamos lo que estamos viviendo. Y aceptarlo, así como bien lo dijiste, no es resignarse, sino es verlo como un aprendizaje, decir, ¿esto para qué se está presentando en mi vida? No en la vida del otro, ¿eh? En mi vida, porque esto es un aprendizaje para mí. La vida es tan sabia, Blanca, esta conciencia de Dios es tan sabia que a cada persona nos da los aprendizajes que necesitamos. Lo que yo necesito aprender no te lo va a poner para que lo experimentes tú o de las personas que nos están viendo. No se los va a poner para que lo experimenten ellos. Me lo va a poner a mí y así a cada persona, porque de ahí es un aprendizaje muy particular, muy individual, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mis creencias, lo que yo debo de ir modificando, ir cambiando en mí para ir entrando en este equilibrio personal, equilibrio interno. Eso es lo que nos va a ir dando la paz, porque tú dijiste algo y que es muy cierto, Blanca. Cuando no hay una aceptación, el sufrimiento empieza, bueno, se siente, pero cada vez nos vamos separando más de esta fuente, de esta integridad y el sufrimiento va creciendo, efectivamente. Entonces, sí es importante que esto se vaya comprendiendo porque además de que no aceptamos lo que nos sucede, eso hace que no aceptemos a las demás personas. Y fíjate, hermana, muchas veces no aceptamos a las personas porque se comportan de cierta manera o tienen ciertas creencias y hay un rechazo y nosotros ni siquiera conocemos la historia de estas personas. No sabemos por lo que han pasado,
qué los ha llevado a que se comporten de esa manera, pero ahí sí estamos criticando y juzgando. Es decir, no aceptamos el aprendizaje del otro. ¿Por qué o sea, tendremos que ir cambiando esa parte, de verlo como aprendizaje, porque en el momento que nosotros vayamos cambiando esta percepción, a las otras personas ya no las vamos a ver con ese rechazo, con esta falta de aceptación. Al contrario, las vamos a ver con empatía, porque vamos a ir comprendiendo que cada quien está en su propio nivel evolutivo y no tenemos por qué estarnos comparando unos con otros. Cada quien va a su ritmo y a su paso de acuerdo a lo que necesita en este momento, en esta vida y en estas circunstancias. Y con esto que estamos comentando, Blanca, de la falta de aceptación hacia lo que sucede, es decir, hacia lo que estamos experimentando, hacia los demás, viene un punto que creo que es muy importante, la falta de aceptación hacia nosotros mismos, porque, híjole, la verdad creo que aquí es donde luego muchas veces nos cuesta más trabajo. La aceptación hacia uno mismo, porque nos vamos llenando de ideas y de creencias que somos de cierta manera, que nos queremos el personaje que, nosotros mismos fuimos creando. De hecho, fíjate, la palabra personaje viene es del griego y significa máscara. Es decir, es como que nosotros nos ponemos una máscara para ocultar quién realmente somos. Y nos creemos tanto esas máscaras, que yo creo que no es una, ¿eh? Son muchas las que nos ponemos. Nos queremos tanto ese personaje que no dejamos que salga o que emerja nuestro verdadero ser y aceptarnos tal como somos para ir a este momento de integración que estábamos comentando hace rato. A veces cuesta mucho trabajo. Y esta parte de no aceptarnos tal cual como somos es donde yo creo que se da un grado muy elevado de sufrimiento, porque siempre anhelamos ser como el otro, queremos ser admirados como el otro, ser famosos como el otro, querer tener lo que tiene el otro, y no volteamos a ver lo que nosotros tenemos, nuestra verdadera esencia, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros dones, con todo el ser que somos, que hay una gran riqueza en cada ser, Blanca, hay una gran riqueza y que muchas veces no lo volteamos a ver por esa falta de aceptación. Y nos creemos este personaje que, pues que no somos nosotros. Fíjate, recuerdo que luego, bueno, cuando era niño nos decían esto: estudia, haz esto, haz lo otro, para que seas alguien en la vida, para que, para que seas exitoso. Sin darnos cuenta en las palabras, casi estamos diciendo, no eres nadie o nada si no eres exitoso o si no tienes esto o si no tienes lo otro. Y nos queremos esa idea falsa de que no somos nada. Por eso luego, ya cuando estamos en este camino, nos damos cuenta cuánto trabajo cuesta el voltearse a ver y el aceptarse tal cual como somos, porque ya nos fuimos programando con tantas ideas de rechazo hacia nosotros que ir quitando todas esas marañas a veces cuesta mucho trabajo. Lo maravilloso de esto, Blanca, es que cuando lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta que no somos eso que nos habían dicho, somos mucho más que eso, pero ese es el trabajo interno, irlo descubriendo. Y con esto yo me voy encaminando al cierre, Blanca, para quedarnos con esas reflexiones. Yo, ¿qué me he creído de mí que soy? En todos los sentidos, ¿eh? En la familia, en el trabajo, en el negocio, en las relaciones de amistades, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué nos hemos creído de nosotros que nos ponemos el traje del personaje y nos creemos que somos eso? Y hacer un pequeño ejercicio. Todo eso que yo creo que soy, si yo me lo quitara, si de repente me lo quitara y me quedara sin todo eso,
¿qué sentiría de mí mismo y cómo me vería yo a mí mismo? Ujú. Ahí es donde empieza este cambio de percepción del que hablamos de verme como eso que yo soy más allá de este personaje y de este cuerpo. Y ahí es donde vamos entrando en esta unión, como lo decíamos hace rato, en esta unificación, donde encontramos este equilibrio, esta paz, porque nos damos cuenta que somos todo, ya somos todo. Únicamente es ir descubriendo, porque ya lo somos. No es que tengamos que buscar algo externo a nosotros para encontrarlo. Todo ya lo somos. Más bien es quitar eso que nos estorba para que emerja el verdadero ser que somos. Así es como yo lo voy consumiendo, Blanca. Y bueno, con esto me voy encaminando al cierre, pero me gustaría escucharte, hermana, para ti. ¿Con Ujú. qué te gustaría ir cerrando y con qué podríamos dejar a las personas que nos escuchan para que también vayan reflexionando? Sí, mira, hermano, a mí me gustaría mucho compartirles un ejemplo conmigo precisamente. Cuando yo me puse a estudiar lo que es parte de angelología, hubo un ejercicio que nos hicieron en donde nos regalaban unas alas, como diciendo que nosotros éramos ángeles, ¿no? Cuando nos dieron eso, yo solté el llanto y lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía por qué lloraba tanto. Se terminó el curso, me fui a casa y seguía llorando. Y yo no entendía por qué lloraba yo tanto, hasta que poco a poco fui reflexionando, hermano, y me di cuenta que lo que pasaba es que yo no me lo creía. Yo no me creía que podía ser una buena persona, yo no me creía que podía ayudar a otras personas, yo no me creía que podía hacer un cambio en mi vida para ser mejor. Porque dijiste algo muy importante, nos creemos tanto, hermano, lo que nos dicen, que muchas veces ya no crees que puede ser algo diferente. Yo les comparto este ejemplo porque cuando yo era pequeña, pues era como que la rebelde de la casa, la que se rebelaba, la que decía las cosas y pues para mis papás, pues no era, o sea, lo correcto, ¿no? Era como, digamos, un mal ejemplo para los demás. Y entonces me creí tanto eso, como dice Héctor, me creí tanto ese personaje que claro, cuando yo me dan esas alas como diciendo, ay, tu camino es hermoso y puedes seguir otra cosa distinta, pues yo no me lo creí tanto, porque no me aceptaba como yo era, porque yo no creía que podía o que era algo mejor de lo que en mi infancia pude creer de mí por lo que me decían, por mis experiencias, por muchas situaciones. Y se me hace importante retomar y compartir este ejemplo porque eso les pasa a muchas personas. Cuando yo estoy en consulta con algunas chicas o algunas personas, no se creen que pueden ser mejores de lo que ya son. Piensan o que son malas personas o que son víctimas o que ya su vida no puede cambiar y no es cierto. Podemos hacer muchas cosas, pero nos cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos. Y como no nos aceptamos, pues no vamos a aceptar ni lo que estamos viviendo, perdón, ni las situaciones que vivimos. Entonces sí creo que es muy importante esta palabra, aceptación, aceptar lo que nosotros somos, porque como tú ya lo dijiste, es que somos perfectos, somos seres humanos, sí, pero también somos seres de luz, estamos unificados y como seres de luz que somos, también tenemos sabiduría interna, solo que no podemos, digamos, escucharla, no podemos ser guiados por ella, porque no creemos que la tenemos, así de simple, no lo creemos. Entonces sí creo que es importante que de esta dualidad que ya participamos y ya somos, nos vayamos enfocando a la unicidad, vayamos dentro de nosotros, aceptando lo que nosotros somos, porque de esa manera aceptamos lo que viene en nuestra vida y lo vemos como un gran aprendizaje para seguir avanzando, para ir cambiando lo que tengamos que cambiar, pero por sobre todas las cosas, hermano, para ser
una mejor versión de nosotros mismos. Y eso nos ayuda a estar más en equilibrio, a estar más en armonía y nos quita la idea de que tenemos que juzgar todo. Nos quita la idea de que tenemos que poner una calificación de buena o mala. No, no se trata de eso. Se trata de que simple y sencillamente veamos el aprendizaje de las cosas. Y de esa manera me gustaría ir cerrándolo, hermano, para que se vaya comprendiendo que en sí, mira, la parte de la dualidad siempre la hemos tenido porque como seres humanos, nuestro cerebro aprende a través de los cinco sentidos y para él el aprendizaje es ver el blanco y el negro, el frío y el calor, pero no como algo separados. Blanco y negro es lo mismo, es decir, son colores. El frío y el calor es lo mismo, es temperatura. Y entonces quiere decir que esa separación no está mal. Lo que está mal o donde no debemos de llegar es entonces a juzgar, a poner el juicio, al poner la calificación de que si uno es bueno o mejor que el otro. Ahí es en donde está precisamente esa parte dual de la que nosotros estamos hablando, hermano. Eso es lo que te quería compartir a ti y a todos los demás. Ujú. Y qué buen ejemplo pusiste, Blanca, porque, por ejemplo, este ejemplo que ponías las polaridades, ¿no? Lo bueno, lo malo, arriba y abajo, el frío y el calor. Un, un ejemplo sencillo, por ejemplo, viendo esta línea de frío y de calor, que son polaridad, es decir, en un extremo está el frío y en el otro extremo está el calor ardiente, pero si nosotros vamos recorriendo como en esta línea, que es lo mismo, está en la misma base, vaya, si vamos recorriendo, llega un momento en donde ya no sabemos cuál es el frío o cuál es el calor. O sea, como que se van encontrando estas polaridades o estos opuestos, se van encontrando hasta llegar a un equilibrio donde se pierde qué es frío o qué es calor, digamos como que llegar al centro. Ahí es la unificación de los opuestos y es donde está el equilibrio, porque entonces ya no hay polaridad, ya no está lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, está el equilibrio. Ahí es a donde tenemos que llegar nosotros en nuestra propia vida. Esto es parte, yo creo que esencial, Blanca, de la sanación, por decirlo de alguna manera, a este sufrimiento del que estábamos hablando. Irnos dando cuenta que no somos eso que nos dijeron, que nosotros somos ese ser puro, ese ser limpio, ese ser espiritual, que realmente somos nosotros y que no únicamente estamos recubiertos con esta parte física, irnos dando cuenta que no somos esta parte física. Esto es un vehículo para transitar en este mundo, nada más, en este mundo de materia, pero es un vehículo. Pero más allá, el vehículo acá se va a quedar, pero más allá de eso, nuestro ser, nuestro espíritu es el que va a seguir su camino evolutivo. Eso es lo que somos. Y si nos empezamos a ver con estos ojos, Blanca, vamos a empezar a quitar de sufrimiento que tanto nos ha agobiado a las personas. Entonces, con esto, hermana, pues vamos cerrando este programa. La verdad es muy, muy interesante. Hay mucho que reflexionar y pues para todas las personas les dejamos, bueno, yo más bien desde mi parte, ahorita tú cierras con la reflexión, Blanca. ¿Realmente en mi vida yo estoy en equilibrio? Esto es para que cada quien se lo pregunte. ¿Realmente estoy en equilibrio? ¿Realmente yo me acepto tal y como soy? ¿Realmente yo veo las virtudes que hay en mí, las capacidades que hay en mí, los dones, talentos que hay en mí? Los veo y además, si los puedo ver, los saco al mundo para compartirlos, porque eso enriquece al mundo, enriquece a todas las demás personas que somos parte de este universo. Entonces, preguntarme si realmente yo me veo como ese ser divino que soy, ese ser de luz que soy, o todavía hay una lucha interna que, bueno, sabemos que esta parte de dualidad va a seguir ahí,
pero cada vez la vamos a ir llevando más a esta parte de equilibrio y de paz. Y para eso hay herramientas que lo vamos a ver en otros programas más adelante para entrar en esta paz, en este equilibrio. Y bueno, pues yo con esto cierro, hermana. Fue un placer haber compartido contigo. ¿A ti cómo te gustaría cerrar? Sí, hermano, mira, a mí me gustaría mucho cerrar con el que nos fijemos lo que está aconteciendo en nuestra vida, en cómo nos sentimos, qué es lo que estamos pensando y sobre todo vamos a no calificar, no vamos a juzgar las cosas, porque eso nos va a saber llevar a donde nosotros queremos, que es cuando tengamos algo en nuestra vida, una experiencia, alguna situación, no la juzgues, mejor pregúntate. ¿Para qué? ¿Qué es lo que esta situación te quiere mostrar, te quiere enseñar? Y si nosotros lo empezamos a ver desde ese punto de vista, entonces nos estamos quitando esa separación y estamos aprendiendo a observar la vida de una manera distinta porque vamos a aprender, vamos a poner atención, ¿esto para qué lo estoy viviendo? De aquí, ¿qué voy a aprender? De aquí, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a mejorar? Y de esa manera voy a ver las cosas de una manera distinta. Me voy a sentir más en equilibrio, más unificada y ya no voy a estar en el drama, en el juicio y en el sufrimiento. De esa manera es como yo me quiero despedir. Creo que nos puede servir a todos esto, el ver las cosas como un aprendizaje, no como algo malo, no como algo bueno, simplemente como un aprendizaje para que cada vez seamos mejores, estemos mejores y más en armonía, hermano. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Héctor, por estar ahí y muy contenta de seguir con ustedes. Gracias. Gracias a ti, hermana, y bueno, todos seguimos aprendiendo en esta vida y maravillosa escuela que es esta vida como ser humano. Así es que gracias, hermana, te mando un abrazo, abrazo a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando y a los que gusten suscribirse al canal, los invitamos a suscribirse y que activen ahí la campanita para que les lleguen notificaciones de los siguientes videos. Así es que aquí los esperamos, acuérdense. Encuentra tu luz. Hasta pronto.